Educación Física, episodio número 82. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo pues de todos aquellos aspectos que de un modo u otro pues están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan inspirar para nuevas propuestas, nuevos planteamientos para tus clases del día a día y por qué no, pues también encontrarás pues un poquito de motivación y compañía. Estoy grabando en Aral el día 2 de febrero de 2010, 2 de marzo, perdón, ay, qué rápido pasa el tiempo, 2 de marzo de 2017. Mi nombre, 2018, perdón, vaya tela con la fecha hoy. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía, pues te invito a que le eches un vistazo al valordelaeducacionfísica.com, mi hogar en la red y por supuesto también el tuyo, donde podrás encontrar no solo el contenido de este podcast, sino otro tipo de contenido como artículos, como vídeos, etcétera. Y en el día de hoy, pues te quiero comentar el experimento de la cueva de los ladrones. Bueno, ¿y esto de qué va? Pues bueno, es un experimento de psicología social que está relacionado con la competición, con la cooperación. Entonces veremos en este podcast qué es, cómo se desarrolló este experimento y sobre todo qué aprendizaje, qué implicaciones se pueden obtener para aplicarlo en nuestras clases de educación física. Creo que es un podcast muy interesante y un experimento súper interesante y a tener en cuenta. Y antes de comentarte todo este tema, te quiero recordar dos cositas. La primera, para cualquier tipo de duda, pregunta, propuesta de hablar en el podcast, etcétera, el valor de la educacionfísica.com/contactar. Allí encontrarás un formulario en el que te responderé a la mayor brevedad que me sea posible, ¿vale? Y la segunda cosita, estamos ahora mismo con el curso de aprendizaje cooperativo como metodología activa, ¿no? Y en la segunda clase de este curso hemos visto por qué no se puede pasar de la competición a la cooperación de un día para otro. Es decir, yo llego mañana a mi aula y digo, venga, trabajo cooperativo para todo el mundo. Bueno, no es así. Para llegar a un aprendizaje cooperativo, pues básicamente hay que seguir una serie de pasos. Y el primero de ellos es generar conflictos a los chicos y hacerles ver, a través de juegos de estructura compartida, que la cooperación es la mejor opción en muchas ocasiones. Los chicos están acostumbrados a competir, ¿vale? Y aunque nosotros intentemos que cooperen, como no le hagamos ver que la cooperación es la mejor opción en muchas ocasiones, ellos van a ir a competir. En el curso explico todo esto con mucho detalle y pongo juegos y ejemplos de juegos para que se puedan llevar a cabo en vuestras clases. Ya sabéis que por 10 euros al mes ahora mismo, pero van a subir precio, por lo tanto, y no voy a tardar mucho, por lo tanto, si estás pensando en apuntarte, te animo a que te apuntes, porque voy a subir precios. Entonces, también sabes que tiene la devolución del dinero sin ningún tipo de pregunta. Oye, Kiko, mira, esto no cumple mis expectativas, esto no satisface mis necesidades, esto, cualquier motivo, me dice, oye, quiero la devolución y sin ningún tipo de pregunta te hago la devolución. Así que te animo a que le eches un vistazo al valor de la educacionfísica.com/cursos. Y ahora sí, vamos a ver ¿en qué consiste esto del experimento de la cueva de los ladrones? Bueno, pues el experimento de la cueva de los ladrones, también conocido como The Robert Cave Experiment, es el título de un famoso estudio de psicología social realizado en el año 1954 por Musaffer y Caroline Cherif, donde pues estudian un poco el origen de los prejuicios entre grupos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos grupos en las clases que tienen prejuicios de otros niños, de otros grupos, porque está el grupito que juega fútbol, porque está el grupito que hace danza, porque está el grupito que hace... Y entre ellos se crean ese tipo de prejuicios, ¿no? Entonces, esta investigación, ¿por qué tiene este nombre? Bueno, este nombre lo tiene porque esta investigación se produjo en un amplio espacio propiedad de los Boy Scouts que se hallaba completamente rodeado por el Parque Estatal Cueva de los Ladrones, ¿no? Robert Cave State Park, en el inglés que sea, en el estado de Oklahoma. Y bueno, pues de ahí, como digo, el nombre de este experimento.
La idea era cómo generar una guerra de absolutamente nada, ¿no? Cómo generar conflicto entre dos grupos de absolutamente nada. De cómo crear esa tensión, de cómo crear esos prejuicios de un grupo hacia otro. Y digo de la nada porque eran dos grupos que no tenían ningún tipo de enemistad ni nada por el estilo, y vamos a ir viéndolo, ¿no? En este experimento participaron dos grupos de 11 chicos de 11 años. 3 son las fases en las que se podría dividir este experimento. La primera, la formación de pertenencia. Es decir, esta fase consistió en la creación experimental de la pertenencia por medio de actividades que promueven la identificación de grupo. Es decir, voy a cohesionar el grupo, cada grupo por separado. La segunda fase fue la fase de fricción. Y esta fase incluye generar conflicto entre estos dos grupos o la creación de tensión intergrupal. Es decir, generar un malestar entre estos grupos. Y la tercera fase era la de integración. Esta fase incluye reunir a los dos grupos que anteriormente se han enemistado, que han entrado en conflicto, para cooperar por el logro de objetivos comunes, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo cada una de estas fases del experimento. La primera fase, como digo, fue la de formación de pertenencia. Entonces aquí los sujetos del experimento eran 22 niños de 11 años, de nivel socioeconómico medio, que no habían experimentado ningún grado inusual de frustración en sus casas, que no eran fracasados escolares o sociales y que tenían un nivel similar de educación. Es decir, niños, entre comillas, modelos. Estos niños fueron llevados a un campamento de verano en el Parque Estatal Cueva de los Ladrones en Oklahoma, y ante el inicio del experimento, los niños fueron divididos al azar en dos grupos de 11 cada uno, ¿vale? Los grupos fueron transportados por separados y se alojaron en cabañas dentro del mismo parque. Y por último, los grupos no debían saber de la existencia del otro grupo durante la primera fase de cohesión del experimento. Es decir, seleccionamos a los niños, hacemos los grupos y cada uno por separado va al mismo lugar, pero a una distancia prudente en el que no se puedan ver. ¿Para qué? Para fomentar esa cohesión entre grupos. Como digo, durante la primera semana del experimento los grupos no supieron de la existencia del otro grupo. Básicamente pasaron tiempo estrechando lazos por medio de caminatas por el parque, por medio de actividades como nadando en la piscina. Cada grupo tuvo también la tarea de acuñar un nombre de grupo que fue estampado en unas banderas que hicieron y en unas camisetas. Por lo tanto, fueron todo actividades que, como digo, iban dirigidas a esa cohesión, ¿no? El nombre del grupo es un buen paso para permitir que los miembros de cada grupo pues se identifiquen con sus respectivos compañeros, ¿no? Brindan a los miembros una sensación de pertenencia y espíritu de equipo. Uno de los grupos eligió el nombre de Águilas como su nombre, como su nombre estándar, mientras que el otro grupo eligió Serpiente de Cascabel. El objetivo principal de esta primera fase era producir esa pertenencia por medio de la interacción de los miembros dentro de los dos grupos por separado. Vale, ya de aquí, de esta primera fase, se pueden extraer ciertas actividades que podemos llevar a cabo en nuestras clases de educación física, ¿no? Queremos fomentar la cohesión, pues tenemos aquí diferentes actividades que podemos hacer, o más que actividades, tipo de actividades, ¿no? Crear tu bandera, ponernos un nombre, crear un logo, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a pasar a la segunda fase del experimento, que era la fase de fricción. En esta fase se les permitió a los dos grupos averiguar sobre la existencia del otro, claro. Entonces, el objetivo principal de esta fase era la producción de conflicto entre los dos grupos, que puede lograrse por medio de actividades competitivas en la forma de un campeonato de eventos, en donde habrá puntuaje acumulativo y los miembros del grupo ganador tendrán una recompensa. Fijaros qué curioso la forma de generar conflicto entre los grupos, a través de actividades competitivas, a través de un evento en el que unos ganan y tienen una recompensa y los otros no. ¿Nos suena esto de hacerlo en nuestras clases con frecuencia? Pero sigamos con el experimento. En este paso
los experimentadores aumentaron considerablemente el antagonismo entre los dos grupos. Esto fue significativamente evidente durante el recuento de las puntuaciones, en donde las serpientes de cascabel ganaron el trofeo final. Las serpientes de cascabel plantaron su bandera en el campo de juego como un recordatorio de su éxito, y más tarde pues comenzaron los insultos y las canciones ofensivas. Incluso el grupo de los águilas cogieron la serpiente de los cascabeles, la quemaron, el otro grupo cogió su bandera, la arrastró. Es decir, empezaron a generarse unos conflictos bastante intensos. Y fijaros y recordemos que eran niños que, como digo, eran niños modelos. Fijaros si fue tal el punto de interacción negativa y de conflicto que se produjo entre estos dos grupos, que ante estos incidentes los grupos se negaron a comer juntos en el mismo comedor. Y los experimentadores tuvieron tanto éxito en la generación de conflicto, en la generación de fricción, que llegaron a la conclusión de que ya no era seguro llevar a cabo más actividades que produjeran fricción. Y la fase 2 fue interrumpida repentinamente. Es decir, fijaros, es decir, tenían una semana para la fase 1, una semana para la fase 2, que era la de generar conflicto, y cuando se dieron cuenta había tal follón montado entre los dos grupos que tuvieron que interrumpir esta fase para pasar a la tercera fase. Y ya te digo, a través de actividades competitivas en las que unos ganaban, otros no, se les daban puntos, etcétera. Se paró la fase 2 y se pasó a la fase 3, la de integración. En esta etapa constituye el aspecto, digamos, a lo que nosotros venimos, a lo que vengo a poner este podcast sobre la mesa, es el aspecto más importante y esencial, ¿no? Y es que los experimentadores intentarían lograr, a propósito, de forma consciente, la cooperación entre los dos grupos después de una etapa de enemistad, de conflicto, de fricción. Esta fase tiene como objetivo estudiar el proceso de reducción de las tensiones de grupo. Es decir, si en la segunda fase el objetivo era aumentar ese conflicto entre los grupos, en esta tercera fase el objetivo era reducir. Y fijaros que el grado de tensión era elevado porque tuvieron que interrumpir. Aún así, vamos a proseguir con el experimento. La primera actividad de esta fase fue un problema en el que ambos grupos debían cooperar para resolverlo, debido a que los recursos y esfuerzos de un solo grupo no serían suficientes para solucionar el problema. Los dos grupos fueron llevados a un lugar nuevo y se les dijo que había escasez de agua potable. Los dos grupos tuvieron que reparar el daño que causaron unos vándalos al suministro de agua potable. Fijaros, enemigo común. Y hago aquí una causa. Aquí el enemigo ya no son las águilas o las serpientes de cascabel. Aquí el enemigo común de ambos grupos son unos vándalos. No sabemos quién, pero son unos vándalos. Es alguien que ha venido y ha roto las tuberías y nos hemos quedado sin agua potable. Pero tenemos que luchar contra esta escasez de agua porque otros de fuera nos han hecho esto, ¿no? Nos han producido este desastre. Durante la reparación exitosa de los problemas de agua, se observó la cooperación entre los miembros de los dos grupos. Esta actividad fue pensada por los experimentadores para crear un estado de interdependencia real y tangible entre los miembros de los dos grupos. Es decir, interdependencia, que yo necesito a los otros miembros del grupo y los otros miembros y el otro grupo necesita mi grupo para poder resolver esta actividad. Otra de las actividades consistió en que el grupo necesitaba interactuar entre sí, ya que tenían que decidir qué película querían ver y pagar por ella. No tenían recursos económicos, tenían que conseguir estos recursos económicos para tener el premio de ver una película. Y claro, cada grupo por separado no podía conseguir el dinero suficiente para esta película. Por lo tanto, ¿qué tuvieron que hacer? Juntarse, colaborar, ¿vale? Los grupos consiguieron el dinero y acordaron exitosamente qué película ver, y durante la cena después de esta actividad ya comían juntos, todos los chicos estaban comiendo juntos de nuevo. Otra de las actividades que se utilizaba fue la de construir un puente.
Pero claro, un equipo estaba en un lado y el otro equipo en el otro, al lado de un riachuelo. ¿Y qué pasa? Pues que si yo de un modo a un lado solo del río, pues no podía, digamos, construir ese puente. Entonces, pues se empiezan a conectar un grupo con el otro para poder conseguir ese objetivo común de construir el puente, ¿no? Así que vamos a ver y fijaros este tipo de ejercicio de meta en las que la meta no es, digamos, una meta incompatible. Cada grupo no es una meta incompatible. Una meta incompatible tenían en la fase 2. Uno gana y otro pierde. Aquí los dos quieren ganar, pero la meta es incompatible. Sin embargo, en el resto de actividades cooperativas, las metas eran compatibles. No había oposición por ningún lado. Queremos agua porque nos estamos quedando sin agua. Un grupo quería agua y el otro grupo también, y cooperan para ello, no hay oposición, ¿vale? Pero vamos a ver las implicaciones que tiene para la educación física, ¿no? Primero, al competir se destierran emociones y pensamientos positivos hacia el otro grupo, porque se tienen metas diferentes, objetivos diferentes, y se comienza a generar una visión más negativa, más destructiva, una visión de exclusión. Y fijaros que la base del experimento es la misma, los chicos del mismo estrato social, con las mismas notas académicas, con familias que no habían tenido ningún tipo de problema en sus casas. Sin embargo, las sensaciones de pertenencia o no al grupo es lo que marca el comportamiento de unos con otros. Fijaros lo interesante de esto para nuestras clases. No son las diferencias entre los chicos, sino la sensación de pertenecer o no a un grupo, a un microgrupo dentro del aula clase, lo que genera los conflictos. Sabemos que dentro de un grupo clase existen microgrupos, pero ¿qué pasaría si se trabaja el sentido de pertenencia al grupo clase y se fomenta el aprendizaje cooperativo como metodología, no como una actividad puntual, no como un trabajo en grupo que no tiene nada que ver con el aprendizaje cooperativo? ¿Vale? Como digo, no el trabajo en grupo, no mezclar a los niños. A ver, venga, mezclar. Que también quedó demostrado en este experimento que no tenía ningún efecto en la mejora de las relaciones. A ver, ¿qué se llevan mal? ¿Los de fútbol con las niñas de danza y los niños de danza se llevan mal con los niños de fútbol? Vamos a mezclarlo para que hagan una actividad juntos. No vale para nada. No tiene ningún efecto en la mejoría. No vale mezclar. Hay que llevar una metodología en la que tengan un objetivo común, en la que los chicos no haya oposición, en la que uno dependan de otro. Si conseguir el éxito depende de todos los grupos, de todos los chicos del grupo, ¿vale? Como digo, actividades cooperativas en las que haya compatibilidad de metas y no exista oposición. Y cuidado con esas actividades que tienen el apellido cooperativa, que se me viene así a la cabeza, por ejemplo, los deportes de cooperación-oposición. Y en este experimento quedó demostrado que el tema de los deportes de cooperación-oposición pues fue un detonante mayúsculo para crear fricción, para crear enemistad entre los grupos, para crear conflictos. Entonces las cosas cambian cuando uno no puede conseguir algo por sí mismo, ¿vale? Ante situaciones de competitividad, la fricción está servida. El conflicto está servido, es decir, cuando hay que ver quién es el mejor, el sentimiento de pertenencia al grupo se refuerza. Pero cuidado, el de rechazo, el de separación social hacia los otros grupos también se produce y se eleva su efecto. Lo bueno de este experimento, que demostró que ante objetivos comunes, donde se necesitan unos a otros, se vuelve a generar un nuevo grupo. Y no solo de este experimento, existen muchos estudios científicos recientes que ponen esto sobre la mesa, ¿vale? Y se palian las fricciones a través de un trabajo cooperativo, a través del aprendizaje cooperativo. Por lo tanto, ¿cómo saber si tus chicos viven el efecto cueva de los ladrones? Se podrían reconocer porque lo que hacen los otros grupos siempre se considera que es el éxito producido porque han tenido mucha suerte, porque ha sido gracias al árbitro, porque seguro que no lo vuelven a hacer.
Y si falla el otro grupo o hacen algo mal el otro grupo, creen que es lógico y que es debido a cómo son, que se lo merecen. Esto es el efecto cueva de los ladrones. Todo lo que ves en tu grupo es producto de las cosas buenas que se hace, y todo lo que hacen los otros es producto de la suerte. ¿Vale? Si es bueno, claro. O producto de sus propias cosas, si es malo. Entonces hay que hacer ver a los chicos, incluso a veces a nosotros mismos, que ante estos pensamientos, son pensamientos que no son nuestros, sino que son producidos por unas circunstancias sociales, las que nos hacen pensar así. Que no hay nada de personal entre una persona de un grupo y otra de otro. ¿Vale? También se produjeron sobre esta época otros estudios similares y separaban a los niños no aleatoriamente, aquí eran niños iguales, sino los separaban por color de ojos azules por un lado y por otro lado niños que tenían los ojos de otro color, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que al cabo de 4 o 5 días ya se veían los prejuicios entre ambos grupos. Los de los ojos azules somos tal, los de los ojos negros sois tal, los de los ojos azules tenéis este defecto, y se producía ese tipo de conflictos y de prejuicios. Fijaros, ¿no? Y todo esto está muy de moda. Bueno, simplemente tenemos que escuchar conversaciones a nuestro lado a nivel de deportivo, ¿no? A nivel de fútbol, que lo tenemos muy hasta en la sopa, ¿no? Y tenemos este tipo de pensamiento con el equipo contrario. Qué difícil es decir, no, nos han ganado y la verdad que han hecho un gran partido. No, normalmente es por el árbitro, hay que ver el balón, qué mala suerte hemos tenido, que dimos en el palo, etcétera, etcétera. Pues con los niños pasa exactamente igual. Y hay que ser conscientes de todo esto, ¿vale? Y en definitiva, podemos ver que este experimento de Sheriff nos demuestra que se pueden crear conflictos muy fácilmente. Y de hecho se crean a diario en las clases. Pero también hemos visto cómo a través de metodologías activas de aprendizaje cooperativo se le puede dar la vuelta a esta situación. Fijaros lo importante. Ahora yo te haría muchas preguntas, ¿no? Te podría hacer miles de preguntas. Incluso si te gusta este aspecto de la cooperación. Bueno, te recuerdo que si quieres saber más sobre el tema del aprendizaje cooperativo, tienes un curso dentro de la comunidad que puedes consultar y para aplicar en tus clases de forma organizada y siguiendo los pasos que hay que seguir para llegar a esta metodología, ¿vale? No es un trabajo en grupo de mezclo a los niños y tal. No, es una metodología, ¿vale? Entonces, pero si te gusta este tema, házmelo saber, podríamos hablar más en este podcast sobre el tema de la cooperación. Pero te podría preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicas en tus clases a la competición? ¿Podrías ponerme un porcentaje? ¿Cuánto tiempo le dedicas a actividades cooperativas? Recordemos también que hemos estado hablando del dominio, del tema de los dominios de acción motriz, dominio 3. ¿Cuánto tiempo? Y todo esto sería digno de valorar a la hora de llevar a cabo nuestra práctica docente, a la hora de interactuar con los chicos. No digo que la competición sea mala. No estoy diciendo esto. Simplemente estoy diciendo que hay que tener en cuenta los efectos que puede llevar consigo la competición. Y hay que tener en cuenta y ser muy consciente de que el aprendizaje cooperativo me puede ayudar a hacer un clima social dentro de mi aula mucho mejor de lo que a lo mejor lo tengo, porque me llegan muchas consultas de este tipo. Oye, mira que tengo un grupo que tal cual. Bueno, podemos trabajar la cohesión de grupo. ¿Queréis un curso sobre actividades que fomenten la cohesión? Decírmelo y lo hago. ¿Queréis un curso? Darme feedback si es esto lo que os interesa. Entonces, bueno, ahí dejo las preguntas. ¿Cómo ves este experimento? ¿Qué te parece? ¿Qué porcentaje eres capaz ahora mismo, así a bote pronto, de dedicarle a la competición o a la cooperación o a un aprendizaje cooperativo como tal? Por lo tanto, te animo a que iniciemos en los comentarios un debate sobre este tema, ¿no? Competición, cooperación, ¿son excluyentes? ¿Son, digamos, podemos utilizar ambas? ¿O no? ¿Son excluyentes una de otra? ¿Apuesto por una o apuesto por la otra?
en fin, bueno, vamos a abrir ese pequeño debate, como digo, aquí en los comentarios del blog. Y bueno, por mi parte ya pues poco más que contarte en este podcast de hoy, ¿no? Como siempre, pues que sería un auténtico placer que si te parece interesante este podcast, pues lo puedas... Bueno, también te dejo también en las notas del programa, antes de despedirme, pues algunos de los artículos y podcasts en los que hablo sobre cómo prevenir el acoso escolar, 10 consejos para prevenirlo, cómo realizar una iniciación deportiva de forma cooperativa, concretamente en el voleibol, utilizando un par de técnicas. También te dejo el enlace de cómo llevar a cabo juegos de equilibrio cooperativo, y también tiene el ebook que si te suscribes al blog te va a llegar con una técnica de aprendizaje cooperativo, que son los desafíos físicos cooperativos, en la que bueno, puedes poner a cabo en tus clases, ¿vale? Y como digo, pues que si te ha parecido interesante el podcast, te animo a que lo compartas, a que lo pases a cualquier persona a quien le pueda interesar. Porque este podcast, digamos que es verdad que en nuestras clases de educación física tiene una implicación muy directa, pero también la tiene en los aulas, en el aula. Por lo tanto, si conoces a alguna persona que da por los exámenes solo, los niños sentados solo, están compitiendo en el aula, normalmente sí. Entonces, si conoces a alguien que le puede ser... que le puede interesar este tema, oye, pásaselo por lo menos por si le hace reflexionar, ¿no? Y si te gusta la labor que hago con el podcast y quieres agradecerlo de algún modo, pues puedes hacerlo dejando una valoración de 5 estrellas en iTunes. Bueno, una valoración de 5, de 4, las que tú consideres, ¿vale? Y si va acompañado de un comentario, pues bueno, entonces ya, genial, ¿vale? También puedes dejar un comentario, un me gusta en iVoox, cosa que esta semana me dejó un comentario una compañera diciendo que tenía ganas de que saliera ya el podcast de esta semana, con lo cual agradezco enormemente porque, bueno, te da fuerza, te da energía para ponerte delante del micrófono cada semana y contar algo relacionado con la educación física en este caso, ¿no? O si me escuchas desde Spreaker, también puedes dejar tu valoración. Desde cualquier plataforma que me escuche, es todo una ayuda y la verdad que, bueno, muchísimas gracias por apuntaros a la comunidad de educación física y recordar que voy a subir precio, por lo tanto... Pero ese precio, por supuesto, va a venir acompañado de mejoras, que ya te contaré también. Y además súper interesante, ¿vale? Así que bueno, que muchísimas gracias por apuntaros a la comunidad de educación física y hacer este proyecto sostenible. Pero sobre todo, gracias por estar ahí, al otro lado. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!